Existen textos de argumentación jurídica que resultan bastante difíciles de comprender si uno no está familiarizado previamente con ciertos conceptos necesarios para entender la argumentación. Si, por ejemplo, ustedes emprendiesen ahora mismo en el empeño de leerse un libro de Robert Alexis sobre argumentación, el libro del profesor Alienza, la argumentación, van a ver que son libros bastante complejos porque entran incluso en la consideración de ciertas fórmulas de carácter matemático para poder hacer posible la interpretación de las normas. Nosotros, sin embargo, no vamos a entrar en los detalles técnicos de la argumentación. Vamos a llegar a tratar de hacer una explicación bastante digerible respecto de lo que es el ejercicio de argumentar. Sin embargo, en la lectura que ustedes leyeron, sobre lo que vamos a conversar hoy, hay ciertos elementos que son necesarios que se consideren respecto de lo que es la argumentación. Entonces, ¿qué nos dice el autor del texto? Dice que cuando hablamos de argumentación, podemos entender la argumentación como un concepto que engloba dos ideas fundamentales. Por una parte, el argumento como tal, y por otra parte, la actividad argumentativa, el ejercicio de la actividad argumentativa. Por lo tanto, cuando hablamos de argumentación, podemos estar haciendo referencia al argumento como tal, o la idea, pero también a aquel ejercicio lógico, aquel ejercicio racional que hacemos con la intención de que se entienda ese argumento, presentar el argumento, hacerlo entendible, convencer con el argumento, es decir, realizar el segundo ámbito del entendimiento de la argumentación, eso es la actividad argumentativa. Y eso lo vamos a hacer ya en el curso del ciclo a través de las actividades prácticas que desarrollaremos. ¿Cuál es su apellido, señor, para registrarle? Orocho. Orocho que Y para poder hablar de argumentación hay que hablar de algunas consideraciones, de algunos conceptos previos a la argumentación. Primero, empezar diciendo que la argumentación es siempre, ante todo, una actividad, por favor, señor Cabrera, es una actividad racional. La argumentación es propia del uso de la razón. Por lo tanto, la argumentación es una actividad, hasta donde sabemos, es una actividad propia de los seres humanos, porque los seres humanos somos los únicos que argumentamos. Lo que se dice que nos diferencia seres humanos de otros seres del reino animal es precisamente nuestra capacidad de raciocinio, la capacidad de exponer razones. ¿Y qué es la razón? Les voy a decir a ustedes. No como consecuencia, porque si les pregunto qué es la razón como consecuencia, ustedes me van a decir, la razón como consecuencia es el efecto de estar en un círculo, de tener la verdad. Yo por eso digo, tengo la razón de las cosas, lo que estoy queriendo decir es que no me he equivocado, yo soy el poseedor de la verdad, pero no me refiero a ello. Cuando hablo de razón en general, estoy haciendo referencia a esa característica derivada del raciocinio humano, es decir, del uso de la inteligencia humana, de la capacidad que tenemos los humanos de racionalmente procesar las ideas, y a través de ese ejercicio racional de procesamiento de las ideas, arribar a conclusiones. La actividad humana es una actividad preponderantemente racional. ¿Será siempre racional? Sí, hay algunas actitudes abiertamente racionales de algunas personas. Si juzgamos los hechos
realizados por algunas personas, vamos a llegar a la conclusión de que no son absolutos racionales. Porque el ser humano, al ser un animal, también está movido por el instinto, pero lo que nos caracteriza a las personas es de que sabemos manejar el instinto y sobre el instinto prevalece precisamente la actividad racional. Y esa actividad racional, esa actividad que nos permite exponer razones, es lo que es el antecedente necesario al ejercicio argumentativo. Porque la argumentación, más allá de los distintos tipos de conceptualización que hay sobre la argumentación, ustedes van a ver que el autor expone al menos 3 concepciones respecto de la argumentación, ¿cierto? Más allá de los distintos tipos ya técnicos que él expone respecto de lo que es la argumentación, nosotros vamos a coincidir que la argumentación en líneas generales es la exposición de ideas con la finalidad de convencerle al prójimo o a un tercero de aquello que pretendemos sostener. Ya hablando en el mundo jurídico, entonces, la argumentación jurídica será aquel ejercicio racional por el cual una persona pretende convencer de su razonamiento jurídico de tercero. Eso es lo que hacemos los abogados. Precisamente eso lo hacemos. Quizás se manifiesta de forma más latente en los procesos judiciales, en los cuales los abogados presentan sus argumentos, lo presentan ante un tercero que es el juez que resuelve el problema. ¿Y con qué intención le presentan los argumentos los abogados al juez? Con la intención de convencerle, con la intención de convencerle de que su posición es la correcta respecto de un punto de disputa. Pero todo esto que yo les estoy diciendo ya viene a ser una suerte de consecuencia del ejercicio argumentativo. El convencimiento que usted logra producir el juzgador es o no una consecuencia del ejercicio de argumentación. Sí, al punto de que podemos decir que si usted le logró convencer al juez, hizo que el juez se alinee con su posición y en consecuencia le dé la razón. Pero si no le logró convencer, hizo que el juez no le dé la razón porque no llegó a tener convencimiento de que las formas, en la manera en la que usted se lo ha expuesto, en la manera en la que usted se ha argumentado, en la manera en la que usted ha pretendido probar ese argumento no han sido lo suficientemente convincentes como para lograr precisamente, vale la redundancia ahí, el convencimiento del Estado. ¿Sí? Pero todo esto, yo les decía, ya viene a ser como la parte final del ejercicio argumentativo. ¿Qué será que es lo que hay antes de la argumentación? Los grandes teóricos modernos de la argumentación, porque el tema de la argumentación no es un tema reciente, quizá entre nosotros recién se está poniendo de moda. Yo les decía en la clase anterior, a nosotros, como ustedes no sé si comenté, capaz que por otro, yo les decía, el tema del derecho es un tema a veces de modas, ¿no? Cogemos una moda de algún tema y lo ponemos sobre el tapete durante un tiempo determinado. En un tiempo estuvo de moda la formación en el ámbito civil, la formación en derecho privado, luego pasamos al derecho público, luego a la moda del constitucionalismo. No estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que es la tendencia que se adopta en el derecho. Y es precisamente en el Ecuador, a raíz de esa nueva concepción muy apegada al constitucionalismo, desde el año 2008 hasta nuestros días, presente, que se ha puesto de moda precisamente la argumentación. Primero por la necesidad de darle un soporte teórico y de darle un desarrollo práctico a aquellos postulados que están constando en la Constitución respecto de que en Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia. Y eso, ¿cómo hacemos que pase de la teoría, de la declaración lírica constitucional a la práctica? Pues precisamente dotando el contenido práctico que se consigue a través, entre otras cosas, del ejercicio argumentativo. Entonces yo les decía, si bien el Ecuador es bastante reciente este tema de la argumentación jurídica, esto en el mundo del derecho no es nuevo. En realidad, siga por favor. En Alemania, en Inglaterra, en España, en Europa en general, ya se viene discutiendo sobre la argumentación jurídica, quizás desde fines de los años 50 del siglo anterior. Es decir, ya llevamos unos buenos 60 o 70 años en el mundo del derecho hablando científicamente de la argumentación. Pero incluso les pregunto yo a ustedes,
¿Será que la argumentación como tal, como técnica, surge recién en los años 50 del siglo anterior? Yo diría desde el inicio mismo de la actividad del abogado ya existía el ejercicio argumentativo. Quizá no conocido de esa manera, quizá no le llamaban argumentación, pero ya existía un ejercicio de argumentación. Lo que dicen los estudiosos contemporáneos de la argumentación es que lo primero que uno tiene que desentrañar para poder hablar de argumentación es lo relacionado con la interpretación. Porque aquí parte todo. ¿La interpretación de qué? ¿Qué tendremos que interpretar los abogados? Perdón, que saque. A lo calurosa. Mira que baje, o sea, suba. Sí, para que no se... ¿Qué será lo que interpretamos los abogados? El derecho general. Yo diría el ordenamiento jurídico interpretado. ¿Sí? Para darle, voy a tomar su idea, señorita Guzmán, para darle sentido a los hechos, para darle un sentido jurídico, interpretamos el ordenamiento jurídico. Si es que yo les estuviese dando esta clase en la época en la que yo era estudiante, por allá por los años 2000, les diría, argumentamos las leyes, interpretamos las leyes. En ese momento vivíamos en un estado predominantemente positivista desde el punto de vista de la concepción de lo que es el derecho. O sea, lo que importaba era la norma como tal, y siendo incluso más específico, la norma contenida en las leyes, la norma que había sido positivada. Pero ya con el avance que hemos ido teniendo respecto de qué nomás debemos considerar derecho, antes decíamos, cuando nos formábamos nosotros en mi época, en las épocas anteriores a la mía, cuando nos formábamos en las facultades de derecho y decíamos, tenemos un concepto de derecho, generalmente decíamos, el derecho es el conjunto de normas, el conjunto de leyes, pero habíamos ido más allá. Ahora, si yo les pregunto a ustedes qué es el derecho, ¿qué me responden? Conjunto es el conjunto de normas jurídicas emanadas de autoridad competente dirigidas a regular la conducta externa de las personas en sus relaciones sociales. Está muy bien lo que usted me dice, está muy bien. Yo voy a preguntar, ¿y cómo más complementaríamos ese concepto que es correcto? Además de las normas emanadas de autoridad competente, porque yo podría decir, ya no están solo las leyes, están los reglamentos, están las sentencias que también crean normas a través de los jueces que son autoridades competentes, pero ¿cómo más vamos creando normas públicas? A través de la doctrina, a través de los principios. Ya vamos a conversar nosotros en la clase siguiente, quizá en la siguiente precisamente, respecto de la diferencia entre norma y principio. ¿Sí? Porque ahora nos hemos dado cuenta que todo eso es ese mundo. Y todo eso es lo que interpretamos los abogados dentro del ejercicio de interpretación jurídica. ¿Pero qué es interpretar el derecho? Quizás indagar el alcance de la norma, con qué propósito fue creada, para quiénes. Muy bien. ¿Y esa interpretación qué alcance tiene respecto de los demás? A veces es una interpretación puramente individualista, es decir, una interpretación que yo la hago y me convence solamente a mí. Hay otros ejercicios interpretativos que se hacen con alcance general, por ejemplo, la interpretación que hace el legislador respecto de una norma que se debe entender que rige para todos. Por ejemplo, la interpretación inter partes que realiza el juez y que produce efectos solamente para quienes son partes dentro del proceso judicial. Entonces hay varios tipos de interpretación. Pero la interpretación es lo que dice el señor Cabrera precisamente. La interpretación es el ejercicio racional. Esta es la característica fundamental de la interpretación. Es un ejercicio o una actividad racional tendiente a encontrar
el por qué, el qué y el para qué de una norma. ¿Toda norma será susceptible de ser interpretada? Absolutamente todas. Por más que hay algunas normas que parece que no requieren mayor interpretación, una vez como abogado le dice al juez, señor juez, es indudable lo que dice la norma. Claro, pero ocurre que si yo ya me pongo a hacer un ejercicio más profundo, toda norma puede ser interpretada de distintas maneras. No todos entendemos el mismo sentido de la discusión normativa. Les voy a poner un ejemplo que me parece que es un ejemplo genial. Evidentemente no es mío. Por ejemplo, se lo escuché decir al profesor Rafael Ollasca alguna vez en una conferencia que daba sobre temas de interpretación constitucional. Y él decía, les voy a poner una norma muy simple. La norma dice, les voy a contar el antecedente. Voy a contar tal como él contaba, para que no se pierda el sentido de la. Usted dice, en un pueblo van unas personas caminando, un pueblo costanero, van unas personas caminando por la playa y ven un letrero en la playa que dice prohibido usar traje de baño. ¿Qué significa esa norma respecto de su alcance? Les decía, la norma es inequívoca, está prohibido usar traje de baño, que no es una discusión. Pero lo que se puede discutir es cuál es el alcance de esa norma. En virtud de esa disposición que es muy clara, está prohibido usar traje de baño y nadie discute cuál es la prohibición. ¿Cuál es el efecto que esa norma produce? Entonces decía, vienen unas dos viejitas, caminan por la playa, ven el mechero y dice, por fin, no van a andar estos indecentes aquí en traje de baño exhibiendo. Y por ahí vienen unos dos jovencitos muy modernos, liberales, dicen, por fin, tengo una playa nudista en la ciudad. Son o no dos consecuencias derivadas de la norma. La norma ha cambiado, pero su interpretado de distinta manera. Por eso es que la interpretación es el ejercicio inicial básico del ejercicio argumentativo. Porque cuando usted argumenta, no solo políticamente, cuando hace cualquier ejercicio de argumentación, lo que hace es exponer cuál es su entendimiento respecto de lo que se le ha presentado. En el caso de los abogados, cuando usted hace interpretación de la norma, lo que hace es exponer cuál es el entendimiento que usted tiene respecto del alcance de esa disposición normativa. Fíjese usted que las dos viejitas que quedan, entendemos que si está prohibido el traje de baño, todo el mundo tiene que venir con gusto a la playa. Los jovencitos que quedan, entendemos que si está prohibido el uso del traje de baño, es que no hay que venir con nada a la playa. Cada uno hizo conocer cuál es su entendimiento respecto de eso. Y eso que yo les he puesto como ejemplo respecto a esta norma muy simple. Cualquier disposición es susceptible de ser interpretada así de distintas formas. Cuando usted ve un padre en la calle, ¿qué entiende? ¿Y todo se detiene? Porque algunos creen, ya en la práctica, que donde ven un padre, solo tienen que frenar brevemente, veces que viene un carro y pasa. Otros entienden que hay que detenerse absolutamente hasta asegurarse que no lo ve. Y otros no se detienen en absoluto y siguen de largo. Fíjense ustedes cómo se interpretan de distinta forma las distintas situaciones. Entonces, la interpretación es ese ejercicio por el cual cada uno hace conocer cuál es su entendimiento respecto al alcance. Ese es el ejercicio argumentativo. Y respecto de la interpretación, sí se ha escrito bastante. Existen varios métodos de interpretación aceptados en el derecho. Nosotros tendremos normas jurídicas que establezcan métodos o procedimientos de interpretación. ¿En dónde están esas normas?
Y antes del COIBE, ¿dónde estará? Porque quizá en el COIBE están aquellas relacionadas con las normas procesales. En el Código Civil alguien. Los primeros artículos del Código Civil está la interpretación de la ley. Esta es del 7, perdón, me equivoco. Recordando los números del artículo, soy muy mal. El 3, tenemos lectura, por favor, señor. Artículo 3. Solo el legislador toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que se pronunciaron. Hay otra norma, está muy bien eso porque ellos están hablando de dos tipos de interpretación, dos métodos de interpretación. La interpretación auténtica, que es la interpretación legislativa, que tiene alcance general, y la interpretación judicial, que es la que aplican los jueces, que tienen el gusto de lo. Sí, puede ser el 18. Tenemos lectura, señor Carrera, por favor. Sí, bueno, ahí habla de la interpretación judicial. Pero leamos. Artículo 18. Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por pasividad o falta de ley. En tales casos juzgarán atendiendo a las reglas siguientes. 1A. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestado en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento. Ahí hagamos una primera forma de interpretación. La interpretación literal. Este es el método de interpretación preferido por los positivistas. Los positivistas dicen, para algo hay normas escritas. Y si la norma se ha escrito de determinada manera, es porque el legislador quiso darle un sentido específico a esa norma. Es porque el legislador quiso darle un alcance específico a esa norma, mandando, prohibiendo o permitiendo, pero de alguna forma específica. Por eso el Código Civil dice: cuando el sentido de la ley es claro, no se desentenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Siempre será posible aplicar esta interpretación. En el ejemplo que yo le puse, creo que he mostrado que no. Pese a que la norma, en su tenor literal, es clarísima. Está prohibido el uso de traje de baño. ¿Hay alguna duda en el sentido de las palabras? Pero sí está en duda el alcance de la norma, porque puede entenderse algo. Luego dice: las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a estas su sentido legal. Voy a leerles rapidito y ya les voy a explicar. 3. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán el sentido que le den a los que le den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado el sentido diverso. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Aquí ya cambiamos la forma de interpretación. Ya hablamos de la interpretación integral, de la interpretación orgánica, suele decirse, cuando se dice que se debe entender que cada norma es parte del todo, y que no debe desentenderse del resto de las normas, ¿no? Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el espíritu, sobre el mismo asunto. Quinta, lo favorable o odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que debe darse a toda ley se determinará por su mismo sentido y según las reglas de interpretación precedentes. Sexta, en los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural, y a falta de ley se aplicarán las que existan sobre casos análogos y no habiéndolas
se ocurrirá a los principios de derecho universal. Nos ha puesto algunas formas de interpretación. Nosotros para la próxima clase vamos a ver de forma detallada cada uno de los métodos de interpretación. Pero fíjense ustedes, el propio legislador, cuando puso en vigencia el Código Civil, dicho sea de paso, esta norma respecto a la interpretación de la ley está vigente en Ecuador desde la vigencia misma del Código Civil. Es decir, está inspirada en ese proyecto del Código Civil de Don Andrés Bello, inicios del siglo anterior. Y él ya reconoció, y nuestro legislador posteriormente cuando aportó este proyecto de Código Civil, reconoció que las normas pueden ser interpretadas de distintas formas. Se me refiere a algunas formas de interpretación aquí. Yo voy a empezar diciendo que no solamente los métodos de interpretación que están recogidos expresamente en el Código Civil son los aplicables a las normas. Hay otras normas que han ido determinando métodos específicos de interpretación dependiendo de su naturaleza. Permítanme ponerles un ejemplo sobre el que hablaremos el próximo año cuando seamos alumnos de tributario. En el tributario, por ejemplo, hay una norma específica que dice que en materia tributaria las normas deben entenderse, deben interpretarse atendiendo a la esencia económica de las mismas. Fíjense que estamos hablando de conceptos totalmente distintos, que nada tienen que ver. Entonces aquí se han recogido algunas de las formas de interpretación. La interpretación literal, no desatender sentido de las palabras de la ley. Cuando hay dudas sobre las palabras de la ley, nos dice debemos entenderlas en su sentido natural o obvio, salvo que el propio legislador le hubiese dado concepto específico de la palabra. Eso ocurrirá en el mundo del derecho, esto último. Claro, hay algunas palabras que solo los abogados entendemos en el sentido que no las entienden las otras personas. Cuando usted dentro de un proceso habla de un auto, no está hablando de vehículo, habla de la actuación policial. Por ejemplo, ¿sí? Y muchos otros ejemplos que se pueden poner acá. Habla, por ejemplo, del sentido de la interpretación integral de las normas, de la interpretación orgánica que yo les refería, entendiéndose que el ordenamiento jurídico es un todo que debe entenderse que todas las normas guardan armonía entre sí. Y este método de interpretación particular en el Estado constitucional de Derechos y Justicia tiene una particular importancia. Si tenemos en cuenta que las normas supremas de la Constitución y que se supone que todo el ordenamiento jurídico infraconstitucional guarda armonía con la misma, por lo tanto no debería haber problema en hacer una interpretación orgánica de las leyes. Tenemos una interpretación auténtica, que yo les decía en este momento, que la realiza el legislador con alcance general, tenemos una interpretación judicial que la realizan los jueces para producir efectos de las partes. Tenemos la interpretación que realiza cada sujeto respecto del alcance de la norma y que es el que está expuesto ante el juez en un proceso judicial. Entonces, sobre la interpretación hay mucho que decir. ¿Y por qué es importante hablar de la interpretación? Yo les decía, porque este es el inicio mismo de la actividad argumentativa. En los procesos judiciales se dice que, decían los procesalistas antiguos, tenían ciertas máximas, por ejemplo, decir, denle a los jueces los hechos y ellos le darán el derecho. Eso será aplicable en un Estado moderno constitucional de derechos y justicia basado en la idea de la argumentación. Les repito el dicho este de los procesalistas. Dadle a los jueces los hechos y ellos les darán el derecho. No, porque al juez no solamente hay que contarle lo ocurrido, sino que hay que argumentarle por qué usted cree que lo ocurrido se ajusta a una u otra norma en tu sentido. ¿Sí? Entonces, la interpretación es el primer germen de la actividad argumentativa. Luego, a partir de eso, se han dado debates también muy profundos respecto de qué es el ejercicio interpretativo y de cómo la interpretación juega un papel fundamental en el desarrollo mismo del derecho, de cómo la interpretación es el camino que a usted le logra conseguir el objetivo final en su defensa jurídica. Si usted es el juez, de cómo la interpretación de la norma le da el camino para que pueda sustentar el porqué de su decisión.
Sin embargo, este es un tema relacionado con la interpretación en el que, como hay mucha discusión, ustedes podrán imaginarse también, no hay ideas absolutas. No es que existen ya postulados que han sido generalmente aceptados respecto a la interpretación, salvo algunos conceptos específicos, como que yo les digo que es interpretación auténtica o que es interpretación judicial, que más bien van por el hecho de definir algunas formas de interpretación. Pero respecto de la interpretación en sí, hay también profundos debates entre los funcionarios. Los alemanes, por ejemplo, Dworkin, por ejemplo, Habermas, españoles como Piensa, como García Amado, como Luis Prieto Sanchís, que han ocupado de hablar mucho de los temas de la interpretación, convocarme precisamente de la actividad. Pero, sobre todo, ellos han coincidido en el hecho de que la interpretación, al ser una actividad racional, está también condicionada por ciertos elementos propios de la persona que realiza el razonamiento. Porque ahí yo les voy a realizar a ustedes una pregunta. ¿Será que todas las personas razonamos de la misma forma? Quizás si yo les preguntase esto, un neurólogo me diría sí, y me haría una explicación seguramente de cómo en el cerebro se produce una sinapsis en la neurona, y en fin, me dará la explicación de cómo es que el cerebro procesa la idea y logra emitir un razonamiento. Pero ya desde el punto de vista práctico de lo que es la actividad humana como tal, yo coincido con ustedes. Cada persona es en sí una forma de razonar. Cada persona tiene condicionamientos propios respecto de la razón. Y no me refiero a condicionamientos respecto de alteraciones que pudiese tener la persona que impidan su raciocinio. Evidentemente, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a una persona con una limitación mental que yo podría decir el razón de otra forma. Me estoy refiriendo a la generalidad de las personas en el sentido de que todos estamos condicionados en nuestro raciocinio por otros elementos que resultan ajenos a la actividad racional como tal. ¿Qué elementos ajenos a la persona y ajenos a la actividad racional pueden condicionar su razonamiento? Por ejemplo, los elementos culturales, por ejemplo, las convicciones morales, por ejemplo, los condicionamientos religiosos. ¿Por qué en el ejemplo las viejitas supusieron una cosa y los jóvenes supusieron otra? Quizá por sus concepciones morales. Entonces, son estos elementos externos los que hacen que la actividad de interpretación también se vea condicionada. ¿Y esto ocurrirá en el mundo jurídico? También. ¿Esto ocurrirá solo entre los abogados o también les pasará a los jueces? Fíjese que cuando usted ejerza la profesión, luego entre los abogados suelen comentarse respecto de las actitudes en las decisiones judiciales de determinados jueces, porque conociendo cuáles son sus posturas morales, sus posturas ideológicas, sus posturas religiosas, uno ya conoce más o menos cómo se pronuncian las sentencias. Entonces, usted no puede esperar una misma sentencia, el mismo tipo de razonamiento de un juez, en una sentencia, por ejemplo, sobre el matrimonio igualitario, en un juez conservador que un juez liberal. Usted no puede esperar el mismo tipo de razonamiento del juez respecto al tema de aborto, si es que el juez es conservador, o si es que el juez es liberal, o si el juez es profundamente convencido de algunos elementos religiosos, o si se trata de un juez ateo. Evidentemente, sus condicionamientos externos influirán en la forma en la que interpreta. ¿Por qué hay debate respecto de la época en la que se puede admitir el aborto? Y hay algunos que hablan de algunas semanas, otros dicen desde la concepción misma. ¿Será que la norma no es clara? Sí, porque depende de cuál sea su concepción respecto de la vida misma y de sus condicionamientos religiosos respecto de la misma.
Entonces, quienes tienen posiciones muy conservadoras dicen la vida misma se produce desde el momento mismo de la concepción. Y la interrupción del embarazo en cualquier momento posterior a la concepción ya no está permitido porque atenta contra la vida. Otras personas, basándose en criterios técnicos científicos, dicen en realidad la viabilidad se ha demostrado que se produce a partir de la semana X y a partir de eso se puede considerar que producto de la concepción es un feto y que por tanto es un ser humano. Fíjense cómo hay concepciones ajenas a lo eminentemente jurídico que van condicionando el tema de cómo un interpreta. Recién estuvimos abocados a conocer el debate profundo que se dio en España en semanas inmediatamente anteriores respecto del caso de la eutanasia de esta chica que había sido víctima de la violación y que había tenido un intento de suicidio o para la religión. ¿Sí? Entonces había quienes decían sí se le debe permitir la eutanasia y ellos decían no se le debe permitir bajo ningún concepto y cada uno presentaba sus razones. No digo que cada uno haya tenido la razón. ¿Quién tiene la razón ahí? Eso depende de su posición personal sobre el tema. Eso depende de su posición personal sobre el tema. Pero todos tenían razones, sí. Y fíjense que es justo lo que yo les decía hace un momento. Cuando yo les hablo de las razones, no les estoy hablando de quién tiene la verdad. No es lo mismo decirles quién tenía la razón a preguntarles si todos tenían razón. Si yo les pregunto, ¿todos tenían razones? Ustedes van a decir, sí, todos tenían argumentos. Pero todos tenían la razón. Ahí depende de su posición personal. Usted creerá que unos sí las tenían y otros no las tenían. ¿Y de qué depende eso? Depende de la forma en la que estén interpretando en ese caso la norma jurídica, las normas morales, las normas religiosas, las normas relacionadas con la concepción personal respecto de lo que es la vida, en fin, todo eso condiciona. Y eso influye en la actividad argumentativa. Por eso, quizá uno se explica por qué algunos teóricos de la argumentación jurídica han optado por el camino más difícil al momento de elaborar las teorías sobre la argumentación. Por eso uno puede entender por qué mentes tan brillantes como la de Robert Alexi hayan complicado tanto el tema de la argumentación proponiendo hasta fórmulas matemáticas. Porque se vieron condicionados por una serie de elementos externos que no les permitieron dar una solución absoluta a las formas de argumentar, a las formas de resolver los problemas. Intentaron por darle un criterio de cierta racionalidad al tema, o de cierta, perdón, no quiero usar el término racionalidad porque eso está presente en todo ejercicio de raciocinio. Quisieron darle cierta objetividad técnica al tema cuando propusieron una fórmula para valorar los distintos elementos y obtener el resultado, como si esto fuese un tema de sumar dos números o de aplicar una fórmula matemática para obtener un resultado que siempre va a ser el mismo. Esto evidentemente no ocurre. Y ahí la principal dificultad de la argumentación política. En la primera clase yo les decía, quizá lo más difícil de las ciencias sociales es de que estudian precisamente fenómenos sociales. Y los fenómenos sociales están caracterizados por la diversidad de opinión y por la diversidad de intereses y por los conflictos que se presentan en ese choque de intereses o de posiciones o de razones entre las distintas personas. Si no, nunca habría discusión respecto al tema. Cierto es que estas posiciones a lo largo del tiempo pueden ir cambiando. ¿Será posible que esa norma que dice prohibido usar bikini se interprete de otra forma en algún otro momento? Sí, por supuesto. Quizás si esa norma, si ese ejemplo yo se los ponía a ustedes en la década de los 50, ahí era inequívoca la corrupción. Todos tienen que venir a soltar la playa, habría sido la respuesta. Porque las concepciones morales del momento han sido determinadas. Claro, pero ahora estamos hablando de cosas distintas y yo ya digo, si puede haber muchas posibilidades respecto de esa discusión. ¿Qué más puedo entender yo por el prohibido usar traje de baño? Porque los fenómenos sociales cambian, avanzan con el transcurso.
El tema de la argumentación jurídica además está condicionado por un elemento adicional: las particularidades de cada uno de los sistemas jurídicos. ¿Será que estamos discutiendo sobre los mismos temas de argumentación jurídica en los países de la vertiente romano-germánica del derecho? Permítanme llamarle esto al derecho occidental. Eso es lo que estarán discutiendo de argumentación jurídica, por ejemplo, en el derecho en Rusia o en el derecho islámico. Porque allá quizás las vistas de formas son tan drásticas todavía para la forma de vivir, que ni siquiera admiten la posibilidad de que uno pueda tener interpretaciones distintas a las que constan en el Corán respecto a la ley. Entonces, cada grupo humano tiene sus realidades particulares respecto a la justicia. Incluso yo diría, ahora mismo, refiriéndonos solamente a la cultura occidental, permítanme referirme a ello, hablando fundamentalmente de lo que son los países europeos, de lo que son los países latinoamericanos, de lo que son los países anglosajones. Incluso entre ellos existen diversidades de concepción respecto a este tipo de asuntos relacionados con la interpretación de las normas. Los sistemas jurídicos son distintos. No es lo mismo el ejercicio de interpretación en el sistema jurídico romano-germánico como el que nosotros seguimos, que lo que busca es fundamentalmente interpretar normas a lo que hacen en el derecho en los Estados Unidos, en el que generalmente interpretan casos. Acá yo estoy preocupado por ver qué es lo que dice la norma y el principio y demás. Los abogados norteamericanos se preparan para los juicios solamente revisando precedentes policiales. Porque la interpretación se entiende allá en el sentido, no necesariamente de lo que dice la norma. Ojo, no es que ellos no tengan derecho positivo. Pero allá lo importante para la aplicación de las normas de interpretación y de argumentación y demás es que todo ciudadano merece ser tratado de la misma forma en la que el ciudadano en una situación análoga sobre el cual haya sido resuelto el caso es tratado. Por eso la norma de precedentes se informa. Y por eso es que no es posible desarrollar una teoría unificada respecto de lo que es la argumentación. Nosotros por ello nos centraremos en desarrollar sobre todo las teorías de la argumentación jurídica del sistema romano. Y yo diría, para tratar de simplificar las cosas, sobre todo las ideas de interpretación jurídica españolas, del derecho español y del derecho latinoamericano, que ya he ido escribiendo bastante sobre argumentación. Entonces, para eso yo les voy a compartir para la siguiente clase, les voy a compartir un video en realidad que quiero que lo vean durante el feriado. Tengo la próxima clase con ustedes del día justo el martes. Entonces les voy a compartir, más que el video es podcast que les voy a compartir, audio que está publicado como podcast en el Spotify, sobre unas introducciones previas respecto de la argumentación jurídica del profesor Miguel Carbonell. ¿Se han escuchado hablar del profesor Carbonell? Sí. Mexicano que ha hablado bastante respecto de los temas de argumentación jurídica. Y van a ver ustedes cómo el profesor Carbonell, si bien requiere mucho como comentarista invitado que tiene ahí en este podcast, no se me viene ahora a la mente el nombre de este profesor porque es dialogar. Si bien hacen un ejercicio de reflexión respecto de lo que es la argumentación en México en particular, sí tienen ciertas ideas que son plenamente aplicables a nuestra realidad nacional. El derecho latinoamericano es bastante comparable porque nuestras realidades son también bastante comparables. Ya van a ver incluso ahí, ellos hacen unos comentarios respecto de lo que son los argumentos, de lo que son las falacias y demás, y ponen ciertos ejemplos de falacias políticas que son plenamente aplicables a nuestra realidad nacional. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Vayan, disfruten el feriado, nos vemos el día martes, ya les comparto en el